Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema súper importante en el área de la fisiopatología, el empiema. Este es un concepto muy importante porque no solo se trata de una enfermedad, sino de una complicación infecciosa que puede aparecer en distintas partes del cuerpo. Lo más frecuente es escucharlo asociado al pulmón como empiema pleural, pero existen diferentes tipos. Así que en este video lo vamos a aclarar qué es el empiema en general, después hablaremos de un empiema pleural, sus causas, los microorganismos que están asociados, cómo se diagnostica, cómo se trata y qué complicaciones puede traer esto. Al final mencionaremos uno que otros empiemas menos comunes. Vamos allá. ¿Qué es el empiema? El término empiema significa acumulación de pus dentro de la cavidad natural de un organismo. Esto es lo que lo diferencia de un absceso, ya que el absceso se forma creando un espacio nuevo en un tejido, como la acumulación de pus en la piel, mientras que el empiema invade un espacio ya existente. Por ejemplo, puede ocurrir en el espacio pleural que rodea los pulmones, en la vesícula biliar, en el espacio subdural del sistema nervioso central o incluso en la cavidad uterina. El empiema siempre ocurre como una consecuencia de una infección que no fue controlada y su presencia indica que la infección ha avanzado a una etapa grave. El más conocido y clínicamente relevante es el empiema pleural, que lo vamos a explicar más adelante. Causas del empiema pleural. El empiema pleural suele aparecer como una complicación de una neumonía, sobre todo cuando no se trata adecuadamente o cuando el paciente tiene factores de riesgo como inmunosupresión, diabetes, alcoholismo o enfermedades crónicas. Otras causas importantes son los procedimientos médicos o cirugías torácicas, traumatismos en el tórax, tuberculosis, infecciones diseminadas desde abscesos pulmonares o desde la sangre. Esto nos muestra que el empiema no aparece de la nada. Siempre es consecuencia de un problema infeccioso previo que progresa y llega a formar pus en la cavidad pleural. Los microorganismos dependen de la edad y la salud del paciente y el lugar de la infección. Por ejemplo, en niños y en adultos jóvenes, los principales microorganismos son Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. En adultos hospitalizados podemos encontrar Klebsiella pneumoniae y otros anaerobios. Además de eso, para pacientes que están en estado crítico o en UCI, vamos a encontrar Pseudomonas aeruginosa. Fases del empiema pleural. El empiema no es estático y evoluciona en diferentes etapas. Primero, fase exudativa. El líquido pleural se empieza a infectar, pero todavía es fluido y es fácil de drenar. Segundo, fase fibrinopurulenta. El pus se vuelve espeso y se forman tabiques y membranas de fibrina que atrapan el líquido en compartimentos. Tercero, fase de organización crónica. La pleura se engruesa y el pulmón queda atrapado, produciendo lo que se conoce como fibrotórax. Es muy importante reconocer la fase porque el tratamiento cambia. No es lo mismo drenar un líquido fluido en fase temprana que lidiar con un pulmón atrapado en fase crónica. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con empiema pleural suelen presentar fiebre que no cede, tos persistente, dificultad para respirar, dolor torácico de tipo pleurítico, es decir, que aumenta con la respiración profunda. Además, suelen presentar también malestar general, sudoración nocturna y pérdida de peso, sobre todo en casos crónicos. Al examinar al paciente, el médico puede encontrar signos como disminución del murmullo vesicular, matidez a la percusión del lado afectado y reducción de la expansividad torácica. Todos estos signos hacen sospechar de un derrame pleural complicado, que se debe confirmar con más exámenes. Dayana, ¿y cuál es el diagnóstico? Ven, te lo voy a explicar. El diagnóstico del empiema pleural se basa en varios pasos. Primero, la radiografía de tórax, que muestra la presencia de líquido pleural, la ecografía torácica, que permite ver si el líquido está tabicado o encapsulado. También tenemos tomografía, que ofrece un detalle mayor de la extensión y las complicaciones. También la toracocentesis, aquí está la clave, se extrae el líquido pleural y se analiza. Un líquido purulento, turbio y espeso es diagnóstico de empiema. Además, se aplican criterios bioquímicos como lo son el pH, que sería menor de 7.2, la glucosa menor de 40 miligramos sobre decilitro, el LDH muy elevado y cuando es posible cultivo positivo para bacterias. Aunque el cultivo no siempre resulta positivo, la clínica y las características del líquido confirman el diagnóstico. Como tratamiento, en primera instancia se usan antibióticos de amplio espectro. Después de eso se tiene que hacer un drenaje pleural, ya que estos antibióticos no actúan para la eliminación del pus. Si no se drena todo el pus, se tiene que realizar un procedimiento quirúrgico para extraerlo.
Generalmente en el caso de niños es suficiente con un consumo de antibióticos y un drenaje pleural. Mientras que en los adultos llega a complicarse la situación y se llega a necesitar una cirugía. Complicaciones. Si no se trata adecuadamente, el linfoma puede provocar fibrotórax y atrapamiento pulmonar, sepsis, que puede poner en riesgo la vida del paciente, fístulas broncopleurales y en casos graves la muerte, especialmente en ancianos y en personas que están inmunocomprometidas. Otros tipos de piema. Como lo dijimos al inicio, no todo es pleural. También existen otros tipos de piema, aunque son menos frecuentes, como por ejemplo el epiema subdural, que es una infección grave en el sistema nervioso central, el epiema apendicular, que es una complicación de una apendicitis, epiema vesicular, que ocurre en una colicistitis complicada, epiema pélvico, que ocurre en infecciones ginecológicas. Todos estos siguen el mismo principio, que es acumulación de pus dentro de la cavidad natural por una infección avanzada. En conclusión, tenemos que el epiema es una complicación clínica que se genera por infecciones que no se trataron a tiempo. El más común es el epiema pleural, que aparece después de una neumonía. Causas y fases de este padecimiento es esencial para un tratamiento que conlleva antibióticos, drenaje pleural y en ocasiones cirugía. Es importante recordar que el epiema es un signo de alarma que tiene que ser tratado lo más pronto posible para evitar complicaciones futuras. Y con esto terminamos nuestro repaso del epiema. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo repaso.